todo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Lo bueno de estar siempre en un libro es porque ya ustedes lo tienen marcado y es más fácil encontrarlo. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Hoy a lo mejor vamos a alcanzar a ver parte del capítulo, o sea, el verso 14, y vamos a ver otros más. Y como siempre a veces hacemos como una introducción a ciertos versos. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos, Señor, que esté ahora en nuestro sentido a través de su Espíritu, que la palabra ya ha sido inspirada y revelada, Señor, a través de su Espíritu, sea iluminada a nuestros ojos, Señor, y sea, Señor, usted hablando a nuestras vidas. Que la palabra cumpla el propósito por el cual es enviada hacia nosotros para la edificación del cuerpo que es su iglesia. Gracias, Señor, por tan grande privilegio, y sea usted hablando primeramente. Señor, a usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el verso 12, ya lo había dicho anteriormente, y como los títulos son sugerentes, habla de Pablo exhorta a los hermanos, ¿cierto? Obviamente le está exhortando a toda la iglesia desde el principio, pero en particular nosotros podemos dividir esta sección o decir que esta sección tiene que ver con una aplicación a la iglesia. Cosas indicativos que hay que hacer en la iglesia, concerniente acá en este caso desde el 12 y 13, bueno, ya en adelante, pero ya vimos el 12 y el 13, que Pablo hace una rogativa, una petición ya a los hermanos de que tenían que tomar en cuenta el liderazgo que tenían en la iglesia, porque tenía su particularidad que este liderazgo de la iglesia eran nuevos. Como toda la iglesia era nueva, entonces había cierta discrepancia y no se estaba tomando ya en estima a estos líderes que habían surgido en esta iglesia. Y todo esto, cuando termina el verso 13, de tener paz entre vosotros, es para que la paz de Dios reine en medio de ellos, en razón de que es la voluntad del Señor obedecer a los líderes que en ese momento estaban. ¿Por qué? Porque los líderes tenían la función de amonestar, dirigir y eso, de corregir, siempre no es nada agradable. No sé si para algunos, o pensando en la gente que no es creyente, a veces amonestar o corregir ya puede ser agradable en el sentido de las personas llenas de orgullo, de resentimiento, pueden decir hagan esto y se descargan, etcétera. Bueno, eso puede ser en el mundo secular o las personas que no son creyentes, pero dentro del contexto de la iglesia, entre nosotros, los que lideramos la iglesia, cierto, no es agradable. Es bueno en el sentido amplio, pero no es tan así como que uno, qué bueno, hoy día me toca. No se trata de eso, porque cuesta, ¿ya? El verso dice en el 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Aquí ya dije que es una especie de rogativa, exhortación, ¿cierto? Amonestación o dirección hacia los hermanos, y que aquí no está hablando directamente a los líderes de la iglesia tesalónica, sino a la congregación en general, a todos los hermanos. Por eso aquí no se dirige al liderazgo de la iglesia tesalónica, sino a los hermanos, a la membresía en total, ¿ya? Pero antes de eso, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la iglesia más apegada a lo que Cristo quiere que seamos como iglesia es la iglesia denominada la iglesia apostólica, la iglesia inicial que está en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos 2, 42 al 47, porque vamos a hablar primeramente de la iglesia apostólica o la iglesia, en este caso inicial, primitiva se le dice, o hay varios términos. Ya en este caso vamos a usar la iglesia inicial, la iglesia apostólica o los inicios de la iglesia. ¿Y por qué podríamos decir que medianamente es una iglesia ideal? Hemos hablado y venimos hablando de la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, la cohesión de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que estar siempre unida como un cuerpo, ¿ya?
Y eso ya lo he repetido majaderadamente, nos guste o no nos guste, pero es el propósito y el deseo de Dios. Entonces, en el libro de los Hechos, aunque es una narración, una narrativa, ¿cierto? Es el contexto del libro de los Hechos, se narra cómo empieza la iglesia, pero vemos una imagen de esa iglesia, que es una iglesia fuertemente unida. Y podemos prácticamente pensar de acuerdo al relato que vamos a leer y sacar ciertas conclusiones. Yo ya las tengo sacadas porque ya leí, y yo sé que usted no lo ha leído, pero cuando volvamos a leer, a escuchar lo que vamos a leer, yo creo que van a coincidir en lo siguiente, que podríamos decir que como es una iglesia nueva, y cuando se crea una iglesia nueva, o se parte una iglesia nueva, a pesar de las dificultades que se pueden tener, hay un entusiasmo. Siempre el entusiasmo inicial, ¿cierto?, trae ¿qué? Ánimo y vamos, esto es cierto, pero en el pasar del tiempo el ánimo o la emoción pasa. Y cuando pasa esa emoción, el entusiasmo inicial, después ya como que nos pesan los pies, después ya no andamos tan así. Bueno, yo creo que esto es una particularidad del ser humano en sí. Pero Dios por eso todo el tiempo está animando, está animando, está animando. Dios siempre, si fuese por nuestras fuerzas, todo sucumbiría. Pero el Señor pone el querer como el hacer, y como esta es su iglesia, ya la iglesia del Señor es el que nos pone siempre, a través de su Espíritu, las motivaciones, etc. Entonces, vamos a echarle una mirada cómo es la iglesia, que podríamos decir una iglesia ideal. No vamos a decir perfecta, pero idealmente en cuanto a la unión. Dice Hechos 2, del 42 al 47, versión NTV. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Note que dice todos, ¿ya? No algunos. Después dice a participar juntos, hablando de las comidas. Después en el 43 dice, un profundo temor reverente vino sobre todos, no sobre algunos, todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. De nuevo el 44, todos, no algunos, los creyentes se reunían en un mismo lugar, no en diferentes lugares. Todo está concentrado como en una esencia, ¿ya? Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos. En el templo cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo, de nuevo, todo el tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad, voluntad de toda la gente. Todos. Se dan cuenta que se van dando, repitiendo. Dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. A simple vista observamos que donde está la unión y la cohesión de esa iglesia, que no dice en este caso en particular que todos eran buenos, que todo esto, no, pero dice que estaban todos unidos, y obviamente hay cosas que implica porque vendían las cosas, porque había un contexto histórico ya de pobreza y todo lo de la persecución, ya, pero eso lo vamos a dejar aparte. Pero en sí, en la necesidad, ellos estaban todos iban a ciertas cosas y todos participaban en todo. Si lo miramos de la perspectiva de Dios, mirando esa iglesia tan unida que todo lo hacían y que permanecían juntos durante un periodo de tiempo, ¿cómo el Señor hacía lo otro? Dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. ¿Cómo el Señor no se iba a agradar de agregar a esa iglesia, como yo lo dije en el inicio, como una iglesia ideal? Porque ¿cómo no iba a agregar, por decir, en un buen hogar, simbólicamente hablando, a un nuevo creyente? Porque, pensando en la perspectiva, iba a ser bien acogido.
Si lo ilustramos paralelo de manera negativa, ¿cómo sería cuando nace un hijo en un hogar desordenado, en una familia dispersa, donde el papá por allá, la mamá por acá, y todo así, y que llega un bebé ahí? ¿Cómo sería? Caótico. No es que no suceda o que no se dé, pero estamos hablando de la iglesia y del cuerpo del Señor. Entonces el Señor se agrada y agrega Él los que iban a ser salvos. Como una bendición, añada número en este caso, pero por la iglesia en ese momento funciona de manera ideal. Viendo, aquí la Biblia nos lo dice, no es que yo esté agregando, sino que la observación es porque había algo que Dios lo demanda, después lo sigue eso en otras cartas, en razón a qué, a la unidad de la iglesia. Y agrega ahí, y todos tienen los que iban siendo salvos o salvados. ¿Por qué es especial esto? Porque puede haber en una comunidad de iglesia que se agreguen personas y que nunca se salven, ¿o no? Y que una iglesia pueda crecer en número, pero no de salvados. Puede agregarse a una iglesia número de personas y muchas personas convencidas que pueden ir al cielo sin ir al cielo, pero no convertidas al Señor. Obviamente esta iglesia inicial, ¿cierto?, que se relata en el libro de Hechos, tuvieron persecuciones, pero aún así no dejaron de predicar la palabra del Señor. Y uno de los primeros embates que tuvieron, o problemas, es que detuvieron a Pedro y a Juan, al tiro, como a la cabeza. El primer golpe a esa iglesia inicial, ¿cierto?, fue la cabeza. Y toman prisionero a Pedro y a Juan. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron la comunidad de iglesia? Esos que estaban unidos, ¿qué dijeron? Hasta aquí llegamos, se acabó todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se cruzaron de brazos, se fueron, ¿qué hicieron? La unidad de la iglesia. Oraron todos, se reunieron con un mismo fin. Hermanos, el ejemplo que está dando, que estamos observando en la unidad frente a un problema en común, ninguno objetó, ninguno dijo, pucha, ahora que están estos, tengo reunión de apoderados. Estas son ilustraciones, tengo que ir al dentista, tengo reunión del comité de los sin pelo, esto lo inventé yo. Tengo que terminar mi trabajo que no he terminado porque la semana tuve muchas otras cosas que hacer. Tengo dolor de esto, de lo otro. Tengo hora en el consultorio, tengo esto, tengo visitas, tengo etcétera. Tengo que preparar una comida. Y ahí usted quiere agregarle más cosas, agréguele no más cosas porque yo quedé corto ahí. ¿Ya? Etcétera. Ninguno dijo eso. Ninguno se excusó porque obviamente no había a quien excusarse porque los líderes de la iglesia estaban detenidos, estaban presos. Al contrario, ¿qué dice Hechos 4 del 24 al 30, versión NTV? Cuando los creyentes oyeron las noticias, en la versión NTV, no sé si usted tiene la versión NTV, no sé qué versión tiene usted, pero esta dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, algunos alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Dice esa su versión o no? O dice, todos juntos, la unidad. Porque hay un problema. No se eximieron, como ya lo dije en los otros ejemplos negativos, sino que todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios y empiezan adorando a Dios en esta oración. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. No empezaron una oración de queja. No empezaron a decir, pucha, que usted, que señora, tus hijos les haces esto, yo que somos los consagrados, que somos los primeros que consentimos en el Evangelio y ahora nos quitan los líderes. ¿Hubo una queja o no hubo una queja en la oración? Hay una oración de alabanza, de gratitud. Oh Señor soberano, y dice, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de tu Mesías o tu ungido. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo,
Todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo a tu voluntad o con tu voluntad. El 29 dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Esta es la oración. ¿Se encuentra la oración de estos cristianos? ¿Cuál fue el resultado? Del 31 al 35. Después de esta oración, bueno, aquí se nombra una oración en particular, una oración, pero obviamente esta es la que se narra. Después de esta oración, el lugar donde estaban unidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu y predicaban con valentía la palabra de Dios. Los creyentes comparten sus bienes. Después dice el 32, dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y de espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos le dieran a los que pasaban necesidad. ¿Se dan cuenta cómo la bendición de Dios estaba sobre ese grupo de creyentes como la iglesia primitiva, la iglesia inicial? ¿Cómo Dios les contestaba en ese momento o les contestó en ese momento? ¿Les contestó porque eran mejores, porque eran super espirituales o porque estaban unidos en un mismo sentir? Porque las cosas naturales, por decir, ellos las hacían, mitigaban o cubrían todas las necesidades materiales, vendían sus casas, se repartían y se favorecían todos entre ellos, entre comillas o paréntesis, como quieran decir. No hicieron como se hace hoy en día, la comunidad de iglesia de ellos, o la comunidad de iglesia de Jerusalén, y fueron donde el gobernador y hicieron de estas cosas que se hacen ahora. Usted sabe que ahora se hacen para pedir plata al gobierno y todas esas cosas, ya. Y pusieron comunidad de iglesia, los sellos de los apóstoles, y venimos donde Poncio Pilato y queremos que usted, como el Estado, y nos dé y nos favorezca. No fueron a golpear, ya. No hicieron ni fundación ni todas esas cosas. La legislación chilena dice que hay cosas como que nos pueden dar eso, pero ellos no. Ellos solucionaron el problema entre ellos. No fueron al alcalde de Jerusalén, no fueron al gobernador, no fueron a eso, porque el pueblo de Dios no tranza. Esto es un paréntesis nomás, hermanos, que la iglesia funciona entre nosotros y con el Señor. Él nos bendice y nosotros nos bendecimos. Punto. Las autoridades las respetamos y ellos tienen su asunto. Ahora usted tiene una fundación de que vamos a rescatar los perros vagos de la calle, no sé. Bueno, eso es paralelo. La iglesia es del Señor, no es del Estado y no es de un gobierno, no es del Señor. Y así funciona. No queremos limosna del gobierno, ni del Estado, ni de nadie. La iglesia se sustenta por el Señor. Y si usted no cree eso, ¿qué cree que le diga? Aquí está la iglesia que yo estoy diciendo, ideal. La iglesia que cuando necesitaba algo, ¿a quién clamó? Al Señor. Y obviamente vemos esa parte que se ve sobrenatural, ya se estremeció la cárcel y todo, pero Dios los favoreció. Y si quedásemos con la pura parte buena del relato, esta es la iglesia, queda como la vara bien alta, ¿cierto? Pero posterior a todo esto bueno, sin embargo, esta iglesia ideal, al poco andar, tiene que aprender a lidiar con el pecado en el interior de la iglesia. Y ahí cuando yo digo, si nuestros padres, Adán y Eva, echaron a perder el Edén, que era un lugar espectacular, ese era el lugar más ideal y espectacular, hermanos. Y lo echamos a perder ¿a causa de qué? Pecado. La serpiente hizo algo, pero nosotros pecamos. Y la responsabilidad está en el hombre, en este caso en Adán. ¿Ya? Entonces, a causa del pecado, y como el pecado entra y permea la iglesia, y las cosas empiezan a funcionar mal. Hechos 5 del 1 al 6, versión NTV. Esta es la historia de Ananías y Zafira, conocido por todos.
Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió su propiedad. Hasta ahí no había nada de malo porque estaba haciendo lo que los demás estaban haciendo, ¿sí o no? O sea, esto de vender la propiedad no fue una imposición de los apóstoles, ni un mandato de Dios, ni nada. Fue algo que se dispuso en el corazón de algunos. ¿Por qué? Porque se veían algunos desfavorecidos dentro de la iglesia, con generosidad, guiados por el Señor, compartían y daban a otros y se sustentaba la iglesia. Pero estos personajes quisieron hacer lo mismo, pero el relato es distinto. Dice, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. ¿Qué hicieron? Antes que diga la Biblia ahí, mintieron. El relato es fácil de observar. Nadie les pidió que vendiesen su propiedad. Ahora, si la vendían y daban, o no daban nada, o daban, el punto es que para aparentar, para lo que sea, mintieron. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has mentido? O sea, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Esta pareja, ¿cierto? Este matrimonio tenían toda la libertad, no fue una imposición. Ningún pastor le puede decir al líder, hagan esto, vendan lo otro, no lo compren. Cuando hablamos de la generosidad es como cada uno da conforme a lo que propone en su corazón. Ellos quisieron, o sea, hicieron algo y quisieron también demostrar algo que no era y falsearon esto. ¿Y qué dice? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Después sigue el relato, también su esposa le pasó lo mismo y murieron los dos. No sé si ustedes lo encuentran que esto fue terrible. ¿Ya? Aquí Dios hizo un ejemplo de disciplina eclesiástica en su iglesia. Dios preserva, limpia su iglesia, santifica su iglesia. Cuando decimos santifica y limpia, es como saca lo que está, por decir, contaminado. Y estos Dios los sacó, pero no los sacó del espacio, sino de la congregación local. Los sacó de este mundo. Los de aquí en el relato dice, no sé su Biblia, pero dice en esta versión, quedaron todos aterrados, dio miedo. ¿Se imagina una experiencia aquí con nosotros que nos enteramos de todo eso y que aquí en nuestra cara, aquí alguien se muere así, de esa manera? Andaríamos, yo creo que así después, con una ala y con miedo. ¿Pero por qué? Porque el Señor tiene cuidado siempre de su iglesia. Que esto no se repita, que esto, que lo otro, que diga, pero eso fue un hecho histórico, correcto, fue un hecho histórico. Pero creo que Dios, como no cambia, si le mentimos al Espíritu Santo, no en razón de vender o no vender o de dar, pero en cuanto a los pecados, Dios sigue siendo el mismo. Y no es que Dios sea permisivo, no, pues no inventemos cosas que Dios no ha dicho. Entonces, ¿qué vemos en razón de esto? Que esta iglesia ideal, que la iglesia, y por qué este texto y por qué estos textos antes de lo que vamos a seguir con Tesalonicenses, es porque la iglesia o el Señor de su iglesia, dueño de la iglesia, está muy interesado en dar los lineamientos ya a su iglesia, cómo la iglesia se tiene que regir. No son ocurrencias de uno como persona. Nosotros damos ideas prácticas solamente, pero las bíblicas son para todos nosotros. Y tenemos que permanecer en la unidad de la iglesia. Le guste a quien le guste. Es así. Siempre lo hemos dicho. La iglesia, el Señor y su palabra tiene sus demandas, que no son las mías. Yo ya les dije un día, y lo vuelvo a repetir si quieren, irónicamente hablando, si queremos inventar una iglesia a la manera de nosotros, nos vamos a ir a votación. Y yo les diría, ¿esto es invención mía, sí o no? Yo les diría, como lo dije la otra vez,
¿Qué tal si nos juntamos una vez en el año nomás? Porque así cada uno haría lo que quiere. Levante la mano que los que están de acuerdo. ¿Quién está de acuerdo de que oremos o no oremos? ¿Para qué vamos a andar orando y para qué vamos a leer la Biblia? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Puede que algunos espiritual digan, no, pastor, bueno, pero la mayoría podríamos decir, bueno, nos conviene a todos porque... Pero no es así. El Señor tiene sus demandas, su orden, porque es su iglesia. Y Él nos introdujo, no nosotros a Él. O en su iglesia. Él nos llamó. Aparentemente nosotros somos los que nos trasladamos a un edificio, a una iglesia. Pero aparentemente. Pero Él les llama. Así dice la Biblia. Como la iglesia es del Señor, el Señor la disciplina. ¿Fue severo? Sí, fue severo. El Señor la limpia. El Señor vela por ella. Por eso el Señor dejó ciertas instrucciones y las vamos a observar. Mateo 18, 15, 18. Reina Valera dice, Mateo 18, 15 en adelante, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses, habla de los hermanos, que la iglesia tenían que tomar en cuenta a sus líderes. Y después habla también a los hermanos. Cuando dice, también os rogamos hermanos, se repite lo mismo. No está hablando a los ancianos o los líderes de la iglesia. No se está usando esa palabra. Por lo mismo, acá dice, por tanto, si tu hermano también habla en el cuerpo de la iglesia, entre los miembros de la iglesia, entre hermano con hermano, oveja con oveja, podríamos decirlo, ya, pero apunta lo mismo, entre los que pecan. Esto de que si alguien ve pecar, cuando habla, porque quien peca y yo lo veo, no es que él necesariamente haya hecho un agravio contra mí de manera directa, sino que el agravio es contra el Señor e indirectamente está pecando contra mí. ¿Se entiende? Por eso es si peca contra ti. O sea, no es que él me robó, que me dijo una grosería o que me mintió. Eso también sería terrible, sería también pecado. Pero esto involucra a todo el universo de que si pecó contra Dios, yo lo vi, yo tengo que decirle, tengo que amonestarlo, no decirle, no, con amor, como viéndome yo a mí mismo, no viéndole yo de arriba hacia abajo, sino viéndome como inferior a él. 16, más si no te oyere, toma contigo cierta uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya paso número 2, si no te oyere, cierto, a ellos, dilo a la iglesia, si no oyere a la iglesia, pone por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Recuerden, lo que está diciendo el verso 18 de atar y desatar es ponerse de acuerdo, que después lo explica. En lo que está en el cielo se replica casi. Aquí en la tierra a alguien lo disciplina, lo ponemos en disciplina o puede ser expulsado, Dios está igualmente de acuerdo. Estamos en la misma idea. No existe eso de que le vamos a atar los demonios. Eso es una doctrina errada. ¿Ya? No es de eso. Se nos mal enseñó, pero no es así. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, ¿qué cosa? Aquí está hablando de la disciplina de la iglesia, de los hermanos, de esa cosa está hablando. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, siempre está relacionado a la disciplina, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero esto tiene que ver exclusivamente con el respaldo que hace Dios en cuanto a la disciplina. No se trata que, porque cuando la Biblia dice, cuando usted esté en su cuarto a oscuras, sola, orando al Señor, el Padre que está en los cielos le oye. Y usted está solito, ¿o no? Y es una demanda para todos en oración, solo, usted ora solo. Y si lee este texto, hay que estar de a 2 o 3,
Y de ahí para arriba empezamos ahí el Señor oye, pero cuando usted está solo, no, está jodido. ¿Qué va a hacerla? ¿Se da cuenta que es una contradicción? Pero eso se nos ha enseñado mal, no es así. ¿Por qué? Porque este capítulo, o esta parte del capítulo, ¿cierto? Y ustedes se lo siguen adelante, y después sigue con los deudores. Aquí hay números que dividen y cortan la idea, y la cortan mal. Y no es que esté mal, pero ¿cuál es el punto? Sigue con esto de la disciplina, el pedir perdón, etc. Entonces a veces no se quede, no, que aquí dice, no, la idea a veces se sigue explayando o se sigue desarrollando. Entonces Pablo tuvo que empezar a aplicar esta disciplina y confrontar las iglesias y a los hermanos con el pecado. Por ende, la iglesia de Tesalonicenses debían ser diligentes en confrontar el pecado entre sus miembros. Entonces, por eso Pablo está diciendo acá, tenía que, aunque la iglesia se dice que de manera en general o comparativa con otras iglesias, eso lo dicen los observadores, los que leemos la Biblia, los tesalonicenses eran mejores que otros nomás, pero no es que eran los que nunca pecaron y que en esa iglesia todos eran... no se trata de eso. Porque aquí mismo lo que estamos viendo sería contradictorio añadirle cosas que no dice la Biblia. Por eso dice el 14, volviendo a Tesalonicenses, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. O sea, habían ociosos, habían de los débiles, habían de poco ánimo. O sea, eso estaban en la iglesia. Por eso Pablo está diciendo que a eso tenía que hacerse algo que tenemos que ver con la disciplina. Debían ser diligentes de confrontar el pecado entre los miembros de la iglesia, y Corintio también se aplica, segundo a los Corintios 12:20. En los Corintios, creo que Pablo tuvo que aplicar harto esto de la disciplina, del orden en la iglesia, porque los Corintios sabemos que esa iglesia sí que era desordenada. Mire cómo lo que relata segundo a los Corintios 12:20. Versión NTV dice: pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, y algo le habían dicho, y que a ustedes no les gustará mi reacción. ¿Qué pasaba cuando nosotros éramos chicos, nos pillaban en algo malo? Cuando los papás nos castigaban, nos disciplinaban, ¿cuál era la reacción de uno como pequeño? ¡Ay, qué rico! Mi papá me va a dar unos correazos, unos varillazos. Hoy día ya no se hace, pero hacen falta. La misma iglesia reaccionó de esta manera. Ya, a ustedes no les gustaría mi reacción. Temo que me encuentre, mire lo que estaba en esta iglesia. Dice, temo que encontraré pelea, celo, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Y otras veces yo les he dicho esto, a lo mejor para los que tienen menos conocimiento de la Biblia. Yo pensé que las iglesias eran ordenadas, que no habían peleas, que no habían celos, que no habían calumnias, que no habían... que las iglesias son también, o tienen parte de esto. No debería, pero cuando entra el pecado y no se le pone atajo, la iglesia puede caer en una conducta desordenada. Por eso el Señor cuida de la iglesia y quiere que la iglesia se mantenga unida, no que pensemos lo mismo. Pero la iglesia unida, todos la misma conciencia, todos contra el pecado. Aquí no le podemos abrir la puerta o la ventana o lo que quiera abrir o ilustrarlo al pecado. Todos luchamos contra lo mismo. La otra diferencia, que a usted le guste tomar leche, agua, bebida, que coma, que no coma, que se quiera hacer vegetariano, eso haga lo que quiera en ese sentido, mientras no sea pecaminoso. ¿Se entiende? Pero contra el pecado, todos nosotros tenemos que estar unidos, unánimes. Porque un poquito, dice la Biblia, hablando del pecado de levadura, leuda toda. Un poco de pecado permea toda la iglesia. Y por eso nos advierte. Y obviamente están todas las maneras que la Biblia habla en cuanto a resolver al pecado. No se trata que yo vi a alguien y que soy hermano y que le diga... y que a viva voz diga, hermanos, este día quiero delante de todos decir que el hermano tal, yo lo vi en tal situación. Esa no es la manera, porque la Biblia habla de una manera. Ya lo leímos. Mateo 18, ¿qué decía? Anda tú, repréndele, anda tú y habla con esa persona.
No rétalo, no te enseñaré sobre él. Y dice, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Si cuánto? No, con amor. Entonces Pablo estaba preocupado por el crecimiento espiritual de la iglesia de Tesalónica, aunque ellos iban madurando o estaban madurando, pero igual así en su corazón de pastor, a él le preocupaba el no sucumbir y que la iglesia creciera obviamente espiritualmente y también en número. ¿Cuál es la preocupación de un pastor? ¿O debiese ser? Que la iglesia crezca ¿en qué? ¿En cantidad o en la madurez de los hermanos? Una cosa, y ya lo leímos recién en el libro de Hechos, el Señor agregaba. Y no quiero decir con esto que nosotros no debemos anunciar el Evangelio y dejemos de lado la gran comisión, pero el Señor agrega. ¿Nosotros qué podemos agregar? A lo mejor personas que a lo mejor nunca se van a convertir, porque si el testimonio de nosotros es malo, nuestra doctrina es mala y todo eso, y si la comunión también en la iglesia es mala y no hay unión ni comunión, etcétera, vamos a agregar gente, no la que el Señor agrega, salvos. Porque hay comunidades de iglesia y sectas que hablan en el nombre del Señor, se llaman testigos del Señor, se llaman no sé cuántos del Señor, no son del Señor. Y son muchos. Y usted se compara. Y dice, no, una iglesia son como 10, esa iglesia. Y puede haber una iglesia de menos número, de mejor calidad, y que el Señor los ama igual. Porque la iglesia es del Señor. Entonces, siguiendo esta idea, Pablo está preocupado, por eso va a dar estas directrices que las vamos a ir viendo en cuanto a cómo funciona la iglesia. Él está preocupado del crecimiento espiritual más que el número, pero no como se ve hoy en algunas iglesias contemporáneas y este ejemplo, solamente están preocupados o ocupados por el crecimiento numérico. Usan este concepto de crecimiento eclesial o ligle crecimiento. Están preocupados algunas iglesias contemporáneas, ¿cierto? Están preocupadas la demografía, homogeneidad cultural. O sea, quienes están preocupados del crecimiento, hoy estratégicamente hablando, no van a ir a un pueblo chico donde hay poca gente. No están preocupados de ese evangelio, de llevarles a esos perdidos que están en un pueblo chico. No, van a ir a ciudades gigantes porque hay mucho número, supuestamente hay más ovejas que podrían ser potencialmente ovejas. Entonces van a esos estratos. Hay iglesias que por crecer analizan, igual que el mercadeo, usan toda la estrategia de los negocios. Los negocios son negocios, la iglesia es distinta, no es un negocio. ¿Usted a dónde va a ir a vender cosas que acá donde no hay corriente? Ir a vender plancha eléctrica, todos los artefactos, allá donde no hay. ¿No? Por eso, algunos están preocupados de eso. Ejemplo, nadie plantaría o nadie se preocupa donde hay mucha gente, pero son de estratos sociales bajos. Ustedes saben que, por ejemplo, los personajes que usted los va a encontrar por todos lados que se consideran como falsos pastores, falsos maestros, ustedes saben, el Maldonado, el Casluna y todo eso. ¿Ustedes qué están preocupados de ir a predicar el Evangelio, a abrir iglesias en Haití, en África, donde la gente es toda pobre? ¿Hay iglesias mormonas ahí? No les sirve la gente pobre, porque el pobre no tiene que dar y como ellos se mueven con dinero, y esto es público, no es que yo esté diciendo cosas que no, pues nadie observa que no es así. Hoy existen confabulaciones sutiles para hacer que la iglesia sea amigable para el buscador de iglesia, como también lo he dicho otras veces. Por eso ya no se llaman iglesias, se llaman centros, ministerios, comunidades, centros de gente, hermanos le ponen, no sé, y ponen nombre, porque si usted pone un letrero iglesia, explico en todo caso para los que vienen menos o han venido poco tiempo a esta iglesia, no le hemos puesto un letrero por otras razones, pero no porque queremos omitir que esto sea una iglesia, que al final todos saben que es una iglesia, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto? Algunos se hacen llamar ministerio de sanidad y milagro y ponen nombres así,
como nombres corporativos que llaman la atención y que son más bonitos. Porque si usted dice iglesia y pone una cruz, la gente no va a entrar. La gente no entra por eso. Pero los que no son, sí. Entonces, los que están preocupados por el crecimiento usan metodologías sofisticadas de entrenamiento para hacer los servicios de adoración más relevantes y las técnicas de mercadeo para atraer a los nuevos miembros. Inclusive se hacen o usan sistemas piramidales. Como son los cultos de ese tipo de iglesia que ganan personas pero no creyentes, como una fiesta. Y desde que usted pone un pie ahí, la cosa es, a usted lo motiva, le exacerba sus emociones, usted lo hace sentirse un campeón cuando usted entra aquí. Aquí, ¿cómo lo sentimos? ¿Cómo lo hacemos sentir cuando usted entra por primera vez? Lo hacemos sentir amado con un abrazo, un afecto y un buen saludo. Después usted se va a sentar cuando venga la prédica y usted le vamos a decir la verdad, lo que dice este libro. Usted es un miserable, no es ganador ni campeón. Usted es lo último, usted es un gusano. ¿Han escuchado eso de qué dice la Biblia? Y usted es un cadáver maloliente, es un montón de huesos, como dice Ezequiel. Usted es un muerto. ¡Ay, que me dijo una fe! Pero usted es eso. Pero el Señor está preocupado de usted darle vida y vida en abundancia. La buena noticia del Evangelio. Que si usted se arrepiente porque usted es ladrón, todos los pecados, Dios está dispuesto a perdonárselos todos si usted se arrepiente. Porque todos nosotros éramos así. Y cuando usted dice, sí, la verdad, yo era esto, inclusive más. Gracias, Señor, por tu perdón, yo me arrepiento de eso, y usted después pasa a tener otra vida, o tener vida en el Señor, y pasa a ser hijo del Rey de Reyes. Aunque fuimos miserables por nuestro pecado, pero ahora tenemos una posición y tenemos un lugar en el cielo que no me lo merecía. ¿Se da cuenta? Pero si le dijésemos, usted es un campeón, usted es buena persona, usted tiene... y nunca le digo que su problema es el pecado y que necesita un Salvador, le estaría mintiendo. Y usted se iría para su casa tan contento porque el pastor me dijo que yo era tan buena persona que me falta que me pongan alas nomás y que me las van a hacer. Y usted se va convencido, se va a su casa, se muere y se encontraría en el lugar equivocado. Que el pastor no le dijo que los que no se arrepienten se van a ese lugar. ¿Se da cuenta? Que hay una verdad. Y todos pertenecíamos a ese lugar. En lugar de eso, Pablo deja de confiar en tales conceptos y estrategias. Porque ¿cómo a Pablo no se le iba a ocurrir también estrategia de mercadeo en aquel entonces? Tienen que haber habido. El apóstol se enfocaba en los obstáculos pecaminosos del crecimiento espiritual en la iglesia de Tesalónica. De este modo identificó 5 tipos de ovejas, como ya lo había anticipado, con problemas con los cuales necesitaba lidiar con las ovejas sanas. Pablo no dijo, la iglesia entró el pecado, ¿qué vamos a hacer? A ver, como que se me están aburriendo los hermanos. Vamos a poner por ahí su lucecita, su musiquita, su cosa para acá, y no sé, su flyer, su red social, no sé. No, identificó lo mismo que identificamos hasta el día de hoy, el pecado potencial en la iglesia. Así como nosotros podemos practicar la santidad apartado del pecado, en algunos momentos también practicamos el pecado. Y es lo que lidiamos todo, porque tenemos toda la misma carne. El mismos deseos pueden estar en unos menos, más, pero podemos tener los mismos ansias del pecar, porque está en nuestra naturaleza caída. Aunque el Señor dice que eso ya quedó atrás, pero a veces se levanta. Por eso, hermanos, nosotros lidiamos todo con el pecado. Y Pablo lo identificó. Y lo primero que vamos a ver, que dentro de las ovejas, hermanos, lo único que yo les voy a pedir en el desarrollo de aquí, de esto, que dentro de esta ilustración de las ovejas,
no se sienta ofendido porque todos somos ovejas, y no le entre el orgullo, porque aquí hay como una comparativa para dar un buen ejemplo y sea más didáctico, de que hay o sea, ovejas sanas, y no es que las otras sean enfermas. Todos somos ovejas y todos somos del Señor. Pero hay que hacer esta analogía porque en un momento nosotros, incluyo yo y todos, nos comportamos como ovejas rebeldes, ovejas preocupadas, con poco ánimo, nos comportamos o estamos como ovejas débiles, también nos comportamos como ovejas fastidiosas, impacientes, y también nos podemos comportar como una oveja mala. Y me incluyo, porque yo soy oveja ¿de quién? Del gran y único pastor. Yo no me puedo excluir, es decir, usted de las ovejas, pues no, porque yo soy oveja del Señor. A mí me pastorea el Señor, porque no existe pastores de pastores, pero ¿se entiende o no? Todos, y lo vuelvo a recalcar, mi función, mi responsabilidad es distinta a la de ustedes, pero yo soy una oveja. Yo también me he podido sentir así como una oveja mala o haciendo cosas que no corresponden. También me puedo poner fastidioso porque delante del Señor todos somos ovejas. La idea que aquí Pablo va a recalcar en estas adolescencias es que no sea algo constante. La idea es que nosotros podemos, y aquí como le está hablando la comunidad, los hermanos, el cuidarnos de estas ovejas nos corresponde a todos, pero en particular entre ovejas. Le dejé, como dicen en chileno, el cacho a otro. No quiere decir que el pastor ahora diga, ahora, ustedes saben, pues yo ya se lo dije. No es eso. Todos, porque somos un cuerpo, todos estamos unidos y a todos nos afecta. Esto es importante, lo subrayé, dice, la falta de progreso espiritual en la iglesia se debe generalmente al comportamiento pecaminoso de los miembros en tales categorías de problemas. La falta del progreso espiritual en la iglesia generalmente se debe al comportamiento pecaminoso de los miembros. O sea, no crecemos espiritualmente porque en un momento, uno u otro, a veces afectamos por nuestro comportamiento o por nuestra práctica de pecado. No a lo mejor en todo el tiempo, pero intermitentemente eso afecta a la iglesia. ¿Se entiende o no? El pecado. Entonces, nuestro enemigo no es mi hermano que no sé, que no es como que... No, nuestro enemigo es el pecado. Sí, tenemos un enemigo espiritual que es Satanás, sí, pero el pecado es lo que nosotros nos conlleva. Porque cuando un hermano está en una práctica de pecado, no tan solo lo contamina a él, sino a la iglesia. Es por decir, si ilustrásemos algo en una familia, si el padre en una familia bien constituida tiene hijos, ¿cierto? En la práctica de un pecado le va a afectar a toda la familia. Póngale que el padre de familia en una empresa se esté quedando con lo ajeno y esté robando. Pero le da un buen pasar a la familia, pero está robando en la empresa, porque nadie se ha dado cuenta. Y que la familia va de paseo, va de esto, viaja y todos tienen un buen pasar. Pero cuando lo llegan a pillar a ese padre de familia porque está robando en una empresa, ¿qué le va a pasar? ¿Le va a afectar a todos, no? Pero no todos robaron. Seguro que no. Pero cuando a él lo pillan y cuando lo denuncian y pasa lo que lo llevan a la justicia, afectaría y todo lo bueno se diluye. Y eso también permea a la iglesia. Entonces, por eso nosotros tenemos que identificar el pecado. Por eso los pastores lidiamos continuamente con las ovejas que no obedecen. Verso 14. Y la primera, ¿cómo lidiar con la oveja rebelde? Los que anotan, coloquen ahí. ¿Cómo lidiar con la oveja rebelde? Cuya necesidad es volver a alinearse. Porque el verso es: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Y vamos a empezar con estas ovejas, que la primera del título es la oveja perezosa. ¿Ya? Y vamos a explicar qué significa esto de la pereza en la oveja. Oremos. Padre, damos gracias porque sé, Señor, que usted habla a la iglesia.
Sé que en esto tenemos que poner mucha sabiduría en aplicar lo que la Biblia dice, así como Pablo ilustra lo que pasa en con lo de Tesalónica o los tesalonicenses. Ya vimos el libro de los Hechos, cómo la iglesia se mantenía unida en todo sentido, pero después fue permeada por el pecado, se disciplinó el pecado, se sacó, pero Señor, también es una constante entre nosotros. Ayúdenos, Señor, a vivir en la santidad, en la unidad del cuerpo de la iglesia. Señor, ayúdenos también porque muchas veces nos juega el carácter. Cuando hablo del carácter, es como la poca fortaleza o valentía de llamarle la atención a mi hermano o a mi hermana. Ayúdenos, Señor, que la gracia de Dios, que en su Espíritu, toda la iglesia aprenda eso. No creo que a todos les toque, pero cuando les toque, Señor, usted déle la fortaleza para que cuando toque a un hermano o una oveja, a otra oveja, amonestar, sea con un sazón, con una gracia, pero con mucho amor. No viéndose como superior o enseñoreándose de la otra oveja, sino que con mucho temor y reverencia. Señor, ayúdenos, porque esto no se trata de ser superiores a otros. Somos todos iguales. El único superior a nosotros es el gran pastor, y nosotros somos ovejas de su prado. Por eso, Señor, ayúdenos y denos de mucha sabiduría, discernimiento y la valentía, Señor. Y quiera usted, Señor, que toda esta ilustración y todo lo que estamos viendo nos ayude al crecimiento espiritual a la iglesia y usted, cuando se agrade, añada en número los que han de ser salvos. A usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.